Números 1. El Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de la reunión, el día 1 del mes segundo, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, y les dijo: Haced un censo de toda la comunidad de los hijos de Israel, teniendo en cuenta sus linajes y sus familias, contando uno por uno los nombres de todos los varones. Aarón y tú inscribiréis distribuidos por compañías a los mayores de 20 años, a todos los que se pueden incorporar al ejército de Israel. Os acompañará un varón por cada tribu, el que sea cabeza de familia. Estos son los nombres de los varones que os asistirán. Por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Por Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Por Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. Por los hijos de José: Elisamá, hijo de Amihud. Por Efraín, y Gamaliel, hijo de Pedasur. Por Manasés. Por Benjamín, Abidán, hijo de Idoní. Por Dan, Ahiezer, hijo de Amisadaí. Por Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Por Neftalí, Agirá, hijo de Enán. Estos fueron los convocados de entre la comunidad, los príncipes de las tribus patriarcales, los capitanes de las milicias de Israel. Moisés y Aarón tomaron estos nombres que habían sido designados uno a uno y convocaron a toda la comunidad el día 1 del mes segundo. Fueron censados teniendo en cuenta sus linajes y sus familias, contando uno por uno los nombres de los mayores de 20 años para arriba. Como el Señor había ordenado a Moisés, fueron inscritos en el desierto del Sinaí. El resultado fue: de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando uno por uno los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Rubén 46.500. De los hijos de Simeón, de sus generaciones por sus linajes y familias, inscribiendo uno por uno los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Simeón 59.300. De los hijos de Gad, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Gad 45.650. De los hijos de Judá, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Judá 74.600. De los hijos de Isaacar, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Isaacar 54.400. De los hijos de Zabulón, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podrían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Zabulón 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Efraín 40.500. De los hijos de Manasés, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Manasés 32.200. De los hijos de Benjamín, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Benjamín 35.400. De los hijos de Dan, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Dan 62.700. De los hijos de Aser, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Aser 41.500. De los hijos de Neftalí, de sus generaciones por sus linajes y familias, contando los nombres de los varones mayores de 20 años, de todos los que se podían incorporar al ejército, fueron inscritos a la tribu de Neftalí 53.400. Estos fueron los que inscribieron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 hombres, uno por cada casa patriarcal. Fueron inscritos por sus familias todos los hijos de Israel mayores de 20 años,
todos los que se podían incorporar al ejército en Israel, y el número de los inscritos fue de 603.550. Pero los de la tribu patriarcal de los levitas no se inscribieron con los demás, pues el Señor habló a Moisés diciendo: no inscribas a la tribu de Leví, ni los censes junto con los hijos de Israel, sino haz que los levitas se encarguen del tabernáculo del testimonio, de sus utensilios y de todo cuanto a él se refiere. Ellos transportarán el tabernáculo y sus utensilios, estarán a su servicio y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo tenga que ponerse en marcha, los levitas lo desmontarán, y cuando el tabernáculo tenga que acampar, los levitas lo montarán. El profano que se acerque debe morir. Cada uno de los hijos de Israel acampará en su campamento y junto a su bandera, distribuidos por compañías, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que mi ira no caiga sobre la comunidad de los hijos de Israel. Los levitas cuidarán de la custodia del tabernáculo del testimonio. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Lo hicieron de acuerdo con todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Salmo 49. Al maestro de coro, de los hijos de Coré. Salmo. Escuchad esto, pueblos todos, prestad oído, habitantes del orbe, humildes y nobles, lo mismo ricos que pobres. Mi boca dirá palabras sabias, y los pensamientos de mi corazón sensatas. Prestaré oído al proverbio. Explicaré mi enigma con la cítara. ¿Por qué he de temer los días de desgracia cuando me rodea la iniquidad de los traidores que confían en su fuerza y se jactan de su mucha riqueza? Nadie puede redimirse a sí mismo ni pagar a Dios su rescate. Mucho cuesta el rescate del alma, nunca será suficiente para que alguien viva por siempre, sin ver la corrupción. Mucho cuesta el rescate del alma. No. Nadie puede redimirse a sí mismo ni pagar a Dios su rescate. Mucho cuesta el rescate del alma, nunca será suficiente para que alguien viva por siempre sin ver la corrupción. Verá que mueren los sabios como perecen el necio y el torpe, dejando a otros sus riquezas. Los sepulcros son sus casas para siempre, sus moradas de generación en generación, aunque hayan dado nombre a sus tierras. El hombre en el honor no perdura, se asemeja a las bestias que perecen. Este es el camino de los que confían en sí, y el final de quienes se complacen en su boca. Como ovejas destinadas al Sheol, los pastorea la muerte. Los justos los dominarán. En la mañana su belleza se desvanecerá. El Sheol será su morada. Pero Dios rescatará mi alma, me arrancará de las manos del Sheol. No temas si alguien se hace rico, se aumenta la pompa de su casa, que cuando muera no se llevará nada, su pompa no bajará tras él. Aunque en vida se felicitaba, te alaban cuando te va bien, irá a la morada de sus padres, que no ven nunca la luz. El hombre en el honor no discierne, se asemeja a las bestias que perecen. Marcos 4:35, 5:20. Aquel día, llegada la tarde, les dice: crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba, y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 5. Y llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro que vivía en los sepulcros y nadie podía tenerlo sujeto, ni siquiera con cadenas, porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas y había roto las cadenas y deshecho los grilletes y nadie podía dominarlo. Y se pasaba las noches enteras y los días por los sepulcros y por los montes gritando e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal, espíritu impuro de este hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Le contestó: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región. Había por allí junto al monte una gran piara de cerdos paciendo, y le suplicaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y se lo permitió.
Salieron los espíritus impuros y entraron en los cerdos, y la piara, alrededor de 2000, se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos, y acudieron a ver qué había pasado. Llegaron junto a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, al que había tenido a legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. Los que lo habían presenciado les explicaron lo que había sucedido con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos, y comenzaron a rogarle que se alejase de su región. En cuanto él subió a la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban.